que tienen que ver con las normas de calidad o con la protección y los derechos de los consumidores, o también que están asociadas ordenamiento urbano, ¿no? El aprovechamiento, la apropiación del espacio público que termina beneficiando a grupos de particulares, que genera consecuencias negativas en el uso del espacio público. De manera que, digamos, el catálogo de leyes que se infringen a través de las distintas prácticas de la informalidad es y eso además hace mucho más complejo la solución de este fenómeno. El cumplimiento tiene pues unas consecuencias directas sobre el diseño de la política pública, pero además hay una serie de consideraciones que deben, consideramos, tenerse en cuenta. En principio, hay una cuestión de derechos y obligaciones establecidas en el marco constitucional que no por ello debe omitirse. Los derechos laborales o de acceso a la seguridad social que están establecidas en el artículo 123 son muy claras respecto a los derechos que tienen los trabajadores para gozar de prestaciones, servicios y seguros médicos que deben otorgar las instituciones de seguridad social. Pero además tenemos un marco institucional, un marco internacional de convenios, pactos y acuerdos que también determinan estos fundamentos jurídicos para el diseño de la política pública. En particular, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México en 1981, establece en el artículo 9 también con claridad el derecho de todas las personas a acceder a la seguridad social. Y luego, por otra parte, tenemos pues las obligaciones que establece toda la reglamentación fiscal respecto a las contribuciones de los mexicanos para generar ingresos en la pública de manera que se permita sostener el gasto público. Digamos, permiten suponer un diseño que deba justamente atender estas necesidades. Pero además, el resto de acciones pues tienen que ver más con la propia naturaleza de la informalidad. Y en este caso estamos hablando de la heterogeneidad de las prácticas de la actividad informal, que son distintas prácticas que se llevan a cabo en la actividad productiva y que trastocan también las relaciones de trabajo, que hacen de este conjunto de prácticas pues un fenómeno un problema mucho más complejo. Una de las principales motivaciones que están detrás de este conjunto de prácticas es la reducción de costos derivadas del cumplimiento regulatorio, que intentan propiciar ahorros a las empresas o a aquellos trabajadores que por cuenta propia desempeñan alguna actividad. Esta es una de las principales motivaciones, aunque se relaciona también pues con el alto grado de impunidad, ineficacia institucional, por supuesto corrupción, que terminan enquistando estas prácticas en los distintos mercados de bienes y servicios del país. Además, hay una valoración costo-beneficio que no siempre es favorable a la contribución de los individuos, de los trabajadores y de las empresas, como para asegurarse de pagar sus impuestos y luego recibir servicios públicos a cambio, en particular servicios relacionados con la seguridad social. Hay también una explicación que se difundió durante mucho tiempo, pero que en mi opinión mantiene cierto grado de polémica o es relativamente controversial, que es que la realidad representa una reacción de las empresas a las rigideces que tienen los mercados y particularmente el marco regulatorio. Esto implica entonces que la solución de la política pública tendrían que estar orientadas a la desregulación, a la simplificación administrativa y, por supuesto, a las medidas de flexibilización que se pueden introducir en los mercados, particularmente en el mercado de trabajo. Lo que sí está ampliamente documentado y que se ha estudiado bastante, pues
que una buena cantidad de trabajadores informales están en esa condición porque han sido excluidos de un mercado de trabajo formal que no le da cabida a todos estos trabajadores y que evidentemente impiden la reproducción de las relaciones de trabajo en cumplimiento con la legislación que la regula. A final de cuentas, estamos hablando de una deficiencia estructural de la economía nacional que propicia distintos desequilibrios en los mercados. Bien, hay que distinguirlas de las actividades que son estrictamente ilegales, ¿no? La reproducción de artículos de piratería o la importación de bienes que de manera ilegal se introducen al país, ¿no? Las prácticas de contrabando, por ejemplo, que introducen pues distintos bienes de consumo, tabaco, alcohol, medicamentos, autopartes, etcétera, son prácticas que desde su origen están totalmente en la ilegalidad. Por tanto, aquí la política pública pues no tendría por qué estar necesariamente orientada a reducir la informalidad, sino a combatir totalmente esas prácticas que están en, digamos, la clandestinidad, ¿no? Desconoce el origen, la elaboración, los procedimientos, la calidad de los insumos que se utilizan en la elaboración de estos productos y porque su comercialización, por supuesto, no tiene ningún tipo de supervisión. Existen otras consideraciones importantes si asumimos una perspectiva relativamente histórica de los niveles de informalidad. De acuerdo a las estadísticas que nos proporciona INEGI, desde mediados de los años 80 ya tenemos información que ya desde aquel entonces observamos un alto grado de informalidad, una informalidad elevada, estable, relativamente estable y persistente, ¿no? Esto significa que solo hay algunas variaciones o solamente ha habido algunas variaciones cuando se presentan crisis en la economía, y esto supone entonces un crecimiento particularmente de grupos que subsisten o que se refugian en las actividades de informalidad para encarar esas dificultades propiciadas por las fluctuaciones económicas. Pero en general, aún con estas variaciones cíclicas, observamos una relativa estabilidad que quizá en las últimas fechas se haya logrado cambiar la tendencia a partir de las decisiones de política pública tomadas desde 2012 con la reforma laboral y 2013 con la reforma fiscal. Ahora entraremos un poco más a discutir si esos resultados, si efectivamente se está generando un cambio de tendencia, si hay o no buenos resultados de estas decisiones. Lo que me gustaría aquí en todo caso destacar es que es un problema fundamentalmente estructural que no puede, digamos, atenderse con medidas coyunturales o que tengan una perspectiva de corto plazo. Y luego la reflexión es que, como observamos en el lado derecho de la gráfica, pues en la actualidad, a partir de 2005, tenemos más medidas de informalidad, tenemos mucho mejor información estadística. De hecho, desde los últimos años de la década de los 90 se generó un boom sobre el estudio de la informalidad. La academia, las universidades han generado muchísimo conocimiento, los organismos internacionales han adoptado el tema como parte de la agenda de análisis y de las recomendaciones de política. Todo esto, todo este avance en el conocimiento de la informalidad contrasta con la escasa sofisticación que hemos tenido en el diseño de la política pública para reducir la informalidad desde hace algunas décadas, ¿no? Yo diría que es hasta 2012 cuando se empiezan a instrumentar mecanismos con mucho mayor tino, mucho mejor conocimiento para empezar a reducir la informalidad. Hasta antes de 2012 creo que los esfuerzos en algunos casos eran incluso opuestos. Entre 2000 y 2012 hubo una política de fomento al autoempleo
que no cuidaba la creación de la calidad de este y que no procuraba la inserción de quienes buscaban autoemplearse en la seguridad social y mucho menos en el sistema fiscal. De manera que hay un contraste, digamos, muy importante entre lo que sabemos ahora de la informalidad y el diseño de la política en los últimos años. Otro conjunto de consideraciones, y aquí me detendré un poquito en algunos detalles, son las que tienen que ver con la segmentación del mercado de trabajo. Y aquí Maritza Rosales y un servidor pues nos dimos a la tarea de hacer un análisis un poco más profundo, más detallado sobre las características del mercado de trabajo y cómo eso impone una serie de condiciones que deben ser recogidas por la política pública. En principio se destaca, con el manejo de los datos, dos segmentos de trabajo que son, digamos, el corazón de la actividad informal. Por una parte tenemos los trabajadores por cuenta propia, que suman un poco más de 11.4 millones de personas, y luego por otro lado, en el mercado de trabajo asalariados encontramos un segmento de trabajadores subordinados que son informales, que alcanzan el orden de los 16 millones de personas. Entre estos dos segmentos de empleo informal suman un poco más de 27 millones de trabajadores, lo que pues equivale a las cifras que el INEGI nos ha proporcionado constantemente, en torno al 50% de la población trabajadora que se encuentra desempeñando este tipo de actividades. Ahora bien, tenemos entonces unas pistas que nos permiten efectivamente suponer que existe esta segmentación y que en ambos se reproducen prácticas de informalidad que demandan el diseño de una política ad hoc para resolver o atender la informalidad en cada uno de estos casos. Para evidenciar esta segmentación, pues evidentemente recurrimos a los datos sobre salarios y observamos una diferencia muy importante entre los trabajadores asalariados formales, aquellos que están subordinados a un patrón y que reciben una remuneración habitual, que alcanza niveles de remuneración prácticamente del doble de las remuneraciones que obtienen los trabajadores subordinados informales. De hecho, en el periodo entre 2015 y 2005 y 2015, pues se observa una constante, ¿no?, brecha de diferencias salariales entre estos sectores, pero no solo entre los asalariados informales, sino también con respecto a los trabajadores por cuenta propia. De manera que los segmentos de trabajo asalariado informal y los trabajadores por cuenta propia, suponemos, tienen características salariales más o menos similares, pero entre ellos difieren los mecanismos de determinación salarial con respecto al segmento de trabajo formal. Esto nos permite suponer entonces que existen impedimentos o dificultades entre estos segmentos para formalizarse, para convertirse luego incorporarse luego a puestos de trabajo formal. Para probar esto hicimos un análisis econométrico en el cual no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, simplemente señalar que es un modelo que estima las probabilidades de ser formal y de ser informal y que a la vez estima los determinantes salariales y cómo estos impactan en el nivel de los salarios de ambos segmentos, formales e informales. El modelo está recogido, sí, en la publicación, en el estudio que hemos hecho, y evidentemente estará incluido en la publicación. Simplemente me refiero a los resultados más destacables que podemos señalar. Lo primero es que sí encontramos evidencia de que existe segmentación en el mercado de trabajo, por tanto, los mecanismos de determinación salarial entre ambos segmentos son diferentes, y esto entonces implica que en el caso de la informalidad podemos advertir que tienen actividades que representan un puerto de entrada particularmente a los jóvenes, y en el caso de los adultos mayores resulta una especie de refugio que les permite mantener un cierto grado de subsistencia. La ocupación, todos los trabajadores que se ocupan en microempresas, en establecimientos de 5 trabajadores o menos, tienen una probabilidad del 41.6% de ser informales.
muy elevada, pero que evidentemente está asociada a la irregularidad en la operación que tienen este tipo de establecimientos, ¿no? A este incumplimiento que es mucho más propenso en los pequeños y micronegocios. Bien, que la educación sostiene una relación evidentemente directa con la formalidad, de manera que los que tienen un nivel educativo mucho mayor tienen una probabilidad del 17% de ser formales. En estos casos, un año de escolaridad adicional para los trabajadores formales les implica ganar un 8.1% más sobre el salario por hora, lo que equivale prácticamente al doble del efecto, del impacto que pueden ganar los informales por cada uno de los años de escolaridad que tienen. Y finalmente se observa una brecha salarial de género que es mucho más analizada en las actividades informales, es decir, la mujer tiene una penalización mucho mayor una vez que se dedica a actividades, penalización me refiero salarial, una vez que se dedica a actividades salariales, actividades informales, de manera que esta brecha pues se protege un poco más, se reduce un poco más en tanto se incorpora al mercado formal. Estos están en correspondencia con algunos estudios que ya se han dedicado también a tratar este tema. Lo que rescatamos como conclusiones de este análisis es que en el caso de los trabajadores asalariados informales, de estos casi 14 millones de personas, se trata más bien de una expresión de relaciones de trabajo en las que se observan anomalías en el cumplimiento de la legislación de seguridad social y del trabajo. Para ello, por supuesto, se requiere del fortalecimiento de las estrategias de inspección y de fiscalización, fundamentalmente, de una expansión de las capacidades institucionales que actualmente tenemos, pero también la introducción de instrumentos relativamente novedosos para el caso de México, pero que ya se han aplicado en algunos otros países, como el seguro de desempleo o los subsidios y acuerdos que se pueden tener entre patrones y trabajadores para evitar despidos masivos. Esto permitiría evitar el traslado de trabajadores formales hacia la informalidad, de manera que se pudiese con ello un poco contener esos flujos que terminan manteniendo los elevados niveles de la informalidad. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, se trata más bien de una expresión de las limitaciones de acceso a los sistemas institucionales, ¿no?, de seguridad social, al sistema fiscal, y por supuesto de limitaciones de acceso a los mercados de crédito y del trabajo. En este caso, las decisiones de política más bien tendrían que estar orientadas hacia la creación de regímenes especiales que permitan la facilidad o que faciliten el acceso a quienes se dedican al trabajo por cuenta propia, pero que no tienen posibilidad de incorporar. Y aquí hay un tema particularmente importante con el régimen de incorporación fiscal. Si bien uno de los propósitos de esa medida impulsada con la reforma de 2013 prevé el traslado de los contribuyentes que se registran en el sistema fiscal, luego se incorporen a la seguridad social, esta vinculación, al no ser obligatoria, ¿no?, limita el éxito, limita los resultados que se tienen previstos, ¿no?, para reducir la informalidad. De manera que si hay una mejora en el diseño del régimen de incorporación fiscal, ¿qué hacer? Yo diría que esta es una mejora clave, ¿no?, que se introduzca la obligatoriedad una vez que se inscriben en el sistema fiscal los establecimientos o los trabajadores por cuenta propia, y que de manera obligatoria tengan también el registro del sistema de seguridad social, ¿no? Si se mantiene como está de manera voluntaria, pues evidentemente no veo que tendrá algunas limitaciones, pero además tampoco se logrará obtener todos los beneficios de la seguridad social que se obtienen bajo un régimen obligatorio, ¿no? Luego,
parte, también es indispensable facilitar el acceso al financiamiento de aquellos negocios que sí que son sustentables. Una buena cantidad de trabajadores por cuenta propia, por supuesto, logra o intenta montar negocios que sean sustentables y que busquen, ¿no?, consolidar esos negocios. En estos casos, la política de financiamiento de acceso al financiamiento es importante, pero yo diría que lo más importante en el fondo es la creación de puestos de trabajo formal que se derivan evidentemente de la expansión de la creación y expansión de empresas que pueden ser resultado de una política económica mucho más incisiva al momento de propiciar las inversiones en la economía y, por supuesto, de dinamizar o activar niveles de producción mucho mayores a lo que hemos observado en los últimos años. Para finalizar, simplemente una consideración sobre la articulación tanto de las reformas que ya se han echado a andar como de las reformas legales que son necesarias para resolver esta problemática tan importante. Y cómo estas reformas pues tienen que articularse también con el diseño de las políticas públicas. No me voy a concentrar en la política financiera o en la política fiscal y laboral, simplemente destacar la importancia de introducir una reforma de fondo en el sistema de salud y de seguridad social que permita crear un sistema universal de seguridad social que evidentemente desvincule el acceso a la seguridad social de los trabajadores, que desvincule ese acceso de la condición laboral de las personas. Esta sin duda sería una de las decisiones más importantes para transformar el sistema institucional y sobre todo para transformar este sistema de incentivos que permite o que les lleva a pensar a algunos de los trabajadores informales que bajo esa condición pueden subsistir o pueden mantenerse en condiciones que les permitan en largo plazo llevar a cabo algunos negocios que posiblemente al cabo de 4 o 5 años se vengan abajo, ¿no? Bien, quisiera dejarlo hasta aquí y ceder ahora la palabra a Clemente. Bueno, agradezco la invitación que se me hizo a participar en este seminario y pues es continuación de una serie de eventos que ha venido organizando el Belisario Domínguez y que yo quisiera en esa perspectiva pues enfatizar algunos de los elementos que hemos venido encontrando en la perspectiva de reducir la informalidad. Y me decía Gerardo y Jesús Waldo que enfrentar es muy duro, pero sí hay que enfrentar la desigualdad, ¿no? Sí, es decir, la desigualdad, no podemos permitir de que la desigualdad de México siga siendo tan elevada, ¿no? Y por lo mismo, creo que una de las partes para enfrentar esa desigualdad, ¿no?, es reducir la informalidad. Trataré 4 puntos: las raíces de la informalidad, los esfuerzos públicos por acotar la informalidad, los logros de las estrategias actuales y hacia una estrategia de reducción de la informalidad. Ahora, las raíces de la informalidad, somos una economía desestructurada totalmente, ¿no? En esta perspectiva, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es, ¿se necesita de una transformación productiva realmente para atacar la informalidad o es simplemente de ajustes de algunos de los esquemas legislativos que existen, ¿no? Yo creo que se tiene que caminar en los dos espacios, ¿no?, para poder atacar realmente las raíces de la informalidad. Requerimos, en esa perspectiva, hacer una transformación productiva, ¿no?, que es una transformación productiva necesaria porque, como veremos más adelante, la cuestión es de que tenemos a muchas gentes haciendo y produciendo cuestiones de muy bajo valor agregado. Entonces, esto tiene que, lo tenemos que considerar como sociedad, ¿no?, de que no es simplemente una cuestión de que
no están registrados en el IMSS o en la Hacienda, sino que el problema va mucho más allá, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, ¿no?, vean ustedes la evolución de la participación de la economía informal en el valor agregado total. Si estamos hablando aproximadamente de 29 millones de personas, esas 29 millones de personas que han venido incrementándose a través del tiempo, ¿qué es lo que han hecho, no? Han ido generando un valor agregado cada vez menor. Y entonces, esta es una cuestión que nos debía de alarmar, ¿no? Porque entonces la informalidad no es lo mismo la de 2003 que la de 2014, en donde lo que vemos es que es un valor agregado y que es mucho menor, y por lo mismo la desigualdad se tiene que aumentar forzosamente, ¿no? Es decir, esta perspectiva de que la gente esté produciendo, que sean más y que tengan un menor valor agregado, quiere decir de que también alguien más está ganando más y entonces por lo mismo la desigualdad se está aumentando. Entonces, esto es una cuestión que hay que discutir nacionalmente en términos de que esta tendencia a lo que nos lleva es a una consecución de mayor desigualdad. Ahora, el empleo de la economía informal, ¿no? En este caso, ¿no?, más o menos ha mantenido en el mismo rango, mientras el valor agregado ha estado cayendo, ¿no? Y tenemos aquí entonces la productividad laboral de la economía formal e informal. Esto es una barbaridad, ¿no? Porque vean ustedes la economía formal, la que está hasta arriba, lo que muestra es una alta productividad, ¿no? Y entonces lo que tenemos hasta abajo, ¿no?, son precisamente la economía informal y las otras modalidades de la economía informal. Entonces, ¿qué es lo que nos está jalando para abajo la productividad del país? Precisamente la informalidad. Esto es una cuestión, una reflexión, porque esta administración echó a andar todo un mecanismo de elevar la productividad. Bueno, la elevación de la productividad no podrá ser efectiva si no hacemos frente a una situación de una baja productividad por parte del sector informal. Y para eso pues, hay que formalizarlos, pero no formalizarlos en términos legales nada más, sino en términos de lo que están haciendo y de lo que están produciendo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿no?, que nos da el marco de reflexión. El marco de reflexión es uno donde la transformación productiva es necesaria. Ahora, la política pública, ¿no? Vimos qué es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social para acotar la cuestión de la informalidad, y quisimos ver qué tan efectivos están siendo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos, no? Esto es las últimas cifras de la matriz de Hussman, ¿no?, en donde lo que nosotros vemos, ¿no?, es de que indudablemente, ¿no?, es muy grande la informalidad. Son 29.650.000 gentes, ¿no?, y la formalidad son 22 millones. Es decir, hay más gente en la informalidad que en la formalidad, ¿no? Entonces esto pues nos debe de preocupar, ¿no? Es decir, somos un país informal en términos generales. Esto no, bueno, se puede decir, pero es intolerable en una sociedad, porque entonces la cohesión social es imposible de lograr bajo un esquema de informalidad, ¿no? Entonces, esto también permite identificar, ¿no?, que también hay una cuestión terrible, que es que las empresas, gobierno e instituciones tienen 7 millones de informales. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno mismo, ¿no?, se está haciendo una guerra a sí mismo, contratando agentes, las cuales mantienen la informalidad. Entonces, en esta perspectiva, ¿no?, lo que necesitamos, ¿no?, es hacer una reflexión colectiva, ¿no?, de lo que esto sucede, porque es una cuarta parte, ¿no?, de la informalidad la que está provocada por las mismas empresas, gobierno e instituciones, ¿no? Y entonces esto lo tendríamos que nosotros acotar. Ahora, ¿cuáles las estrategias que siguieron para enfrentar, ¿no? Le llamé yo la tríada de estrategias para enfrentar la informalidad, ¿no?,
que es la estrategia fiscal, la estrategia de seguridad social y la estrategia de la Secretaría del Trabajo, ¿no? En realidad, cada una recibió un nombre, ¿no? La estrategia fiscal fue Crezcamos Juntos, el régimen de incorporación fiscal, ¿no? El RIF. Y la estrategia de seguridad social, régimen de incorporación a la seguridad social, el RIS. Y en el caso de la Secretaría del Trabajo está el Programa Nacional de Formalización del Empleo que se echó a andar en 2016. La estrategia Crezcamos Juntos, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado, no? Esto lo tenemos hasta 2015, se necesitaría tal vez tener una cifra un poco más reciente, pero el número de contribuyentes se incrementó en 9.9 millones de personas entre diciembre de 2013 y 2015. Entonces, en ese sentido, funcionan las cosas, ¿no? Funcionan en términos de que los contribuyentes provenientes de personas físicas, había gentes que no estaban pagando y ahora están pagando, ¿no? Entonces ahí es donde el segmento es muy importante. Algunos trabajadores asalariados también se aumentó en 4.2 millones y las personas morales crecieron en menos proporción, ¿no? Es decir, se ha hecho el esfuerzo, ¿no?, en las personas físicas y los trabajadores asalariados, lo cual me parece bien, y esto ha contribuido a que los ingresos tributarios como proporción del PIB subieran en forma sustantiva, ¿no? Entonces, esto es, dijéramos, buenas noticias y es una cuestión positiva en términos generales. Ahora, el Programa Nacional de Formalización del Empleo, ¿no? Pudiéramos decir que es la parte más débil dentro de las estrategias del gobierno, en términos de que, si bien se ha echado un mecanismo para poder hacer la formalización del empleo, si se dan cuenta ustedes, es un mecanismo de coordinación entre gobierno federal y gobiernos estatales para la formalización. Hay un componente de comunicación y difusión en esto, utilizar las adquisiciones públicas, ¿no? El que venda al gobierno debe de ser formal, y dar fuerza a la inspección laboral. Ahora, ¿qué sucede en todo esto, no? Si ustedes ven, está ausente la cuestión de la formalización de los empleados públicos. Entonces, el sector público no decidió de que una parte principal debía de ser formalizar a los propios empleados, ¿no? Eso nos debía de espantar un poco. Después, y lo que vemos aquí, ¿no?, es que los cambios en la informalidad en empresas de 51 y más trabajadores aumentó, ¿no? Que más bien disminuyó un poco, pero vean ustedes lo que estamos logrando, ¿no? Esto estamos hablando de personas cuando en realidad el problema que tenemos son en miles de personas cuando se considera esto, ¿no? Ahora, la otra estrategia que se ha echado a andar es la estrategia del Seguro Social ante la informalidad, ¿no? Se han reducido trámites, las cuotas de aportación se han elevado de 1.7 a 1.8% del PIB, lo cual, y el aumento en el empleo asegurado en el IMSS ha subido 2.9 millones de personas. Es decir, ¿qué es lo que se está logrando, no? De que de los nuevos empleos se estén generando, ¿no?, un esquema mucho más favorable para insertarse en la seguridad social, ¿no? Y estos son los 2.9 millones de personas que se han incorporado al Seguro Social. Ahora, veamos aquí en términos generales, ¿no?, qué es lo que ha sucedido, los logros de las estrategias y el crecimiento de la informalidad, ¿no? Lo que tenemos nosotros, si nosotros vemos, ¿no?, está 2012 arriba, 2017 1, es decir, al momento actual, ¿qué es lo que sucedió, no? La informalidad creció y la formalidad también creció. Están creciendo más el sector formal que el sector informal. Entonces, lo que podría ser buenas noticias, ¿no?,
es de que tal vez estas medidas que se han estado tomando pudieran ser favorables en términos de acotar el crecimiento, pero no de atacar a la masa de informales que existe. Entonces aquí se ve de manera más clara, ¿no? Qué es lo que sucede, ¿no? Nosotros lo que tenemos es crece la informalidad y crece la formalidad, ¿no? Que son los 2 millones que estábamos hablando anteriormente del Seguro Social, y crece en 539,000 la informalidad, ¿no? Entonces, creemos que entonces, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es focalizar en algunas otras cuestiones, adicionalmente de, obviamente, una transformación productiva del país que se requiere, ¿no? Y entonces, para lo que sugerimos nosotros, ¿no? Es que como medida de política pública se pudiera tomar el diagnóstico a partir del vector de informalidad, ¿no? Y este vector de informalidad, entonces, veamos exactamente dónde está el grueso de la informalidad. En los hogares, ¿no? En el trabajo doméstico remunerado, y después viene esta cuestión de empresas, gobierno e instituciones. Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no? Porque entonces en esa perspectiva nosotros podríamos decir, ¿no?, que el gobierno, antes de que acabe la actual administración, debía de eliminar totalmente el empleo informal. Es decir, no podemos concebir que haya 367,000 gentes, ¿no?, del gobierno que estén actualmente en el sector público, ¿no? Y esos son a los 3 niveles de gobierno, ¿no?, que es el gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ahí un esfuerzo, ¿no? Y después, la otra política que se tiene que echar a andar, ¿no?, es la cuestión del ámbito agropecuario, ¿no? En este sentido, ¿de qué manera el campo lo vamos a tratar, ¿no? Porque gran parte de los negocios son informales, ¿no? Y la agricultura de subsistencia también ocupa una buena parte de gentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que repensar al país en términos de que nos hemos convertido en una economía en donde se piensa en la industria y los servicios, pero el sector agropecuario se ha ido dejando rezagado totalmente. Entonces, ¿cuáles serían los elementos para apoyar la discusión legislativa? La cuestión del sector de los hogares, ¿no? Es decir, el 47% de la informalidad se encuentra en este sector, que son los negocios familiares. Entonces tenemos que cambiar un poco la actitud hacia esos negocios familiares, de qué manera se tendrían que transformar como para poderlos incluir dentro de la formalidad, ¿no? Entonces se necesitaría, ¿no?, un programa masivo de apoyo, ¿no? Y creo que aquí la Cámara de Senadores debía de incentivar una perspectiva, porque la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor pues hacen muy poco a este respecto, ¿no? Entonces tratan la cuestión como si fuera una cuestión de falta de crédito y dan apoyo a lo que se llama los emprendedores, pero esta cuestión del sector de los hogares, poco es lo que hacen por remediar, ¿no? Ahí se necesita obviamente que de una política industrial mucho más compleja, donde política industrial es la de transformación productiva, para poder dar una salida, ¿no?, a esta cuestión de la informalidad en el sector de los hogares, ¿no? Después la otra parte sería seguir enfocando la Secretaría de Hacienda, ¿no?, la cuestión de los negocios formales no agropecuarios, ¿no?, y corporaciones y sociedades no financieras, ¿no?, que son el 14.7, ¿no? Y para el 20% de la informalidad que se encuentra en negocios formales agropecuarios se requiere establecer un programa de la Secretaría de Agricultura, tal vez, ¿no? Otro elemento de combate contra la informalidad sería la cuestión de eliminar lo que habíamos dicho anteriormente, la informalidad en el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cuáles serían algunos complementos a esta estrategia, no?
la coordinación con instancias laborales locales, la inspección laboral no coercitiva, dar algunos incentivos, adecuar regulación en materia de proveeduría para trabajadores agrícolas de autoconsumo, ¿no? Hacer un mecanismo de pago de cuotas de seguridad social del trabajador por parte del sector público, y el sector agrícola podría ser de jurisdicción compartida, ¿no? Entonces, creo que estos son algunas medidas que sugerimos, pero que sobre todo el diagnóstico nos hace ver de la necesidad de grandes esfuerzos todavía por parte del sector público, por parte del legislativo, para transformar este país en una economía con menor informalidad y con menor desigualdad. Gracias. Bueno, agradecemos al profesor Pedro Monterroy su presentación, y ahora le daremos el uso de la palabra a Francisco Javier Arias. Francisco, ¿tienes? Tiene una presentación que digamos que la pongan eventualmente. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran gusto y un honor estar en los seminarios que organiza el Instituto Belisario Domínguez, que pues que hay que decirlo, siempre está promoviendo los debates y las discusiones de temas de mayor relevancia en la vida nacional, y pues muchas gracias por la oportunidad de comentar estas dos presentaciones. Creo que hemos visto dos trabajos que sin duda contribuyen al debate desde distintos ángulos. Me gustaría un poco comenzar mis comentarios, que a reserva de que los haga de manera puntual en unos minutos. Creo que sería importante contextualizar el régimen de incorporación fiscal, del cual se hizo referencia en las presentaciones. Entonces, tal vez no dedique todo el tiempo a estas láminas que tengo, pero sí creo que las primeras nos dan una idea de qué se trata el RIF, qué es lo que busca, y algunos aspectos de su diseño. Y ya a partir de eso podemos abordar algunos temas puntuales de las presentaciones. Supongo que es este, ¿va? Bueno, como tal vez muchos de ustedes ya saben, en el contexto de la reforma hacendaria que se aprobó en 2013, se estableció el régimen de incorporación fiscal. Si uno ve las publicaciones o las estadísticas de la OECD, pues prácticamente todos los países miembros cuentan con un régimen tributario especial para las pequeñas y las medianas empresas. En el caso de nuestro país, el régimen para pymes, anterior al 1 de enero de 2014, era el llamado REPECOS, el régimen de pequeños contribuyentes. A lo largo del 2013 se identificaron ciertas características del REPECO que, si bien fueron diseñadas con unos objetivos muy claros, en la práctica estaban teniendo efectos no deseados, ¿no? De alguna forma eso sería este anterior régimen era un ejemplo de buenas intenciones y no necesariamente buenos resultados, o en pocas palabras malos resultados, ¿no? Así parafraseando el libro del doctor Santiago Levy. Entonces, un poco lo que me gustaría platicar en estas primeras láminas es las características del REPECO que generaban incentivos perversos y que de forma muy puntual no estaban cumpliendo con el objetivo de ese régimen. Entonces, en esta lámina, en la primera, digamos en la parte izquierda, tenemos algunas características del REPECO, y en la parte derecha los efectos no deseados que generaban. Una de las primeras cosas que se caracterizaban en este régimen de las pymes era que no podían emitir facturas. Una segunda era que era un régimen descentralizado, es decir, era administrado había 32 administraciones, una por cada estado de la República. Carecía de mecanismos de control y de supervisión. Tenía un carácter permanente, es decir, uno podía estar en los REPECOS toda la vida. Es cierto que en nuestro país se caracterizan las empresas pequeñas por no tener una vida tan amplia, pero bueno, esa era una característica. Y no contenía mecanismos de graduación. Tal vez brevemente podemos platicar cada una de estas
características del repeco, qué efectos no deseados generaban. El hecho de no emitir facturas, por un lado, y creo que eso es bien importante, rompía la cadena de comprobación fiscal. Un ejemplo muy claro era la distribución de los proveedores a las misceláneas. En general, las refresqueras no reportaban las operaciones que realizaban con las tienditas, ¿no? Ese es un ejemplo muy concreto, pero existen muchísimos que empresas del régimen general aprovechaban esta falta o esta ruptura en la cadena de comprobación fiscal y era un espacio importante para prácticas de elusión y evasión fiscal. Por otro lado, el hecho de que las pymes no podían los repecos no emitían facturas, pues de alguna forma también limitaba el crecimiento en la medida en la que ello limita el tipo de clientes que podían tener. El hecho de que era administrado por cada una de las entidades federativas, pues generaba el caso, por ejemplo, que me viene a la mente, que una pyme en la Ciudad de México, dos pymes con características similares, la de la Ciudad de México pagaba cerca de 17 veces más de lo que pagaba una en Morelos, ¿no? Eso generaba un problema de equidad horizontal, ya que cada estado tenía sus cuotas ciegas, que se les llamaban, y los distintos rangos entonces era un poco otro problema que generaba esto. De la ausencia de mecanismos de control, pues se encontró que muchísimas empresas de ingresos elevados que no tendrían por qué estar tributando en este régimen para pymes, lo hacían en los repecos. Y la característica de temporalidad o de permanente y de mecanismos de graduación, pues de alguna forma uno esperaría que eso era una limitación al crecimiento y a la expansión de los negocios. Entonces, digamos, esta sería una de las características que se tomaron a la hora de diseñar el RIF. Entró en vigor a partir de enero del 2014 y una de sus principales características es la temporalidad. Es un mecanismo de graduación en el que en los primeros años los participantes reciben descuentos del 100%, y el descuento se va reduciendo de manera gradual hasta el final del 10º año, en el que uno esperaría que se hayan complementado con otras características del régimen, los pequeños negocios hayan podido generar la capacidad administrativa y de productividad que le permitan migrar al régimen general. Aquí valdría la pena señalar, es cierto que en el RIF no es una obligación el participar en el IMSS, y creo que sí es algo que es muy importante reconocer y que tal vez sería una de las cosas hacia adelante de cómo mejorar este régimen. Sin embargo, lo que sí tiene es que una forma similar a la cual los participantes reciben descuentos en el pago de impuestos, de una forma similar reciben descuentos en las cuotas que pagan al IMSS. Entonces se conoce como el régimen de incorporación a la seguridad social. Entonces, de alguna forma sí hay algunos incentivos para que de manera voluntaria se inscriban tanto los dueños de las pymes como los trabajadores con este esquema de descuentos en las cuotas del IMSS. Sin embargo, es verdad, es cierto, no es una obligación. Sería interesante ver las cifras de cuántos de los RIF han optado por inscribirse al IMSS. Y bueno, un poco de las carreras anteriores, pues el RIF es un régimen que se maneja a nivel federal y sustituye los 32 distintos regímenes. Es temporal, en ese sentido, pues que uno pensaría que los incentivos están alineados para que no permanezcan ahí o que no hagan prácticas como para pretender permanecer ahí y recibir los beneficios más tiempo. La siguiente. Okay. Bueno, es un poco lo que mencionaba. También
El SAT ha hecho un esfuerzo en los últimos años para proveer a los participantes de herramientas electrónicas que los ayudan con la contabilidad y que hacen mucho más sencillo digamos, la carga administrativa que requiere estar en el sector formal. Y de manera complementaria también los participantes del RIF tienen acceso a un poco lo que platicaba el profesor Clemente, a la estrategia Crezcamos Juntos, que como funciona es que a través de distintas dependencias del sector público, los participantes del RIF tienen acceso a créditos para financiamiento, para mejoras tecnológicas, de capacitación, incluso para créditos personales. Entonces esto tal vez se puede pensar como un paquete de incentivos adicional, ¿no? De nuevo, aquí también estaría muy interesante, yo no tengo las estadísticas, pero creo que valdría mucho la pena mirar un poco cuáles han sido el impacto de estas dos medidas. Esta es una presentación que, como les decía, no era mi intención hacerla completa, porque bueno, aquí están un poco los números, eso creo que sí es importante. En el padrón de los repecos existían 3.4 millones de pequeños negocios. Se hizo un filtro para tratar de que no automáticamente pasaran, sino que únicamente los que tenían las características para ser elegibles del RIF. Y bueno, en realidad son los 3.4 los que migraron. Hubo unos filtros para evitar esas prácticas abusivas que existían. Y lo que observamos es que por años en la primera fila, en el 2014 cerró el RIF con 4.3 millones de participantes. Después de ello sí es cierto que se ha reducido la entrada o la transición de la informal a la formalidad a través del RIF. Sin embargo, pues al cierre de 2016, cerca de 4.7 millones de participantes. Algo que es interesante y que creo que vale la pena mencionar es la recaudación que se tiene con el RIF. Bueno, vale señalar que esta es una recaudación potencial, es una recaudación teórica en la medida en la que en la práctica pues, están recibiendo los subsidios del 100% y no se están pagando los distintos impuestos. Sin embargo, lo que sí se observa es que si uno compara los 4.900 millones de pesos de 2013 con el repeco, esa recaudación potencial es de cerca de 5 o 6 veces más en 2016. Y esto es un poquito un reflejo de lo que mencionaba, de cómo el RIF sí está siendo efectivo en cerrar canales de abusos y de prácticas de elusión fiscal. Uno esperaría que conforme pasen los años, eso sí ya sea una recaudación ya no potencial, sino efectiva. Y bueno, y el resto son un poco lo que mencionaba el profesor Clemente del padrón de contribuyentes, pues ha venido creciendo de manera muy acelerada, a tasas muy por encima de la economía. Pues esa es la informalidad. Esta me parece que es bien interesante, es un poco el empleo registrado en el IMSS y los registros patronales, que se ve que tienen un repunte en 2014 y se mantienen en tasas elevadas en julio. Estas gráficas están hacia tercer trimestre de julio, me parece. Y en la derecha lo que también es muy interesante es el crecimiento del empleo formal y los registros patronales con el crecimiento de la economía. Entonces vemos que un poco las tasas han sido mucho mayores de lo que la tendencia natural de crecimiento de empleo formal y actividad económica se venían dando en años anteriores. Y creo que esto, bueno, se debe a un conjunto de muchas cosas, desde luego que no únicamente al RIF, pero me parece que el RIF sí contribuye a explicar un poco de este repunte en el empleo que se ha dado en los últimos años. Y bueno, con esto terminaría un poco de poner en contexto el papel del RIF en lo que hemos visto esta mañana. Ahora, en términos de comentarios puntuales, me parece algo que es común en ambos trabajos, esta relación entre la productividad y la informalidad. Creo que eso es algo que
que se ha discutido muchísimo y sin embargo a mí me quedan todavía muchísimas dudas, no sé si porque no lo entiendo el tema, pero creo que no es el caso, creo que es realmente porque todavía hay mucho que aprender de la productividad y la informalidad. Creo que sería bueno dejar sobre la mesa un poco una reflexión en términos de esta idea de la informalidad genera o es la razón por la cual la productividad agregada del país es baja, ¿no? Creo que ahí es más complejo que pensar que la relación va de informalidad a productividad. Existen, creo que, trabajos, sobre todo un poco teóricos, que concluyen que la productividad, las empresas informales, o sea, las empresas llegan a, se puede pensar en un umbral de productividad, a partir del cual, si uno está por debajo, tanto trabajadores como empresas, debajo de ese umbral de productividad, no es viable ni rentable participar en la formalidad. Y si uno está por encima de ese umbral, pues resulta mucho más, resulta rentable. Eso sería un poco una historia de autoselección, de las empresas informales. Es cierto, están excluidas de la formalidad, es compatible con la idea, con la visión de exclusión, pero que también nos invitaría a una reflexión de, bueno, cómo vamos a abordar la informalidad. También tendría que ser considerar esta idea de que no simplemente por migrar a la formalidad voy a ser más productivo, no, sino que eso se necesitaría, un poco la informalidad es un plano tan complejo del que creo que hace falta muchísimo por investigar, que lo que sí estamos seguros es que se necesitan, un poco lo que mencionaba Jesús Ubaldo en su presentación, es una estrategia integral que vaya más allá de lo típico que es evasión fiscal, seguridad social. Eso es muy interesante del trabajo de Jesús Ubaldo, que hay muchas características que se nos olvidan y que están presentes en la informalidad. Entonces, un poquito una reflexión sobre la relación entre informalidad y productividad, creo que es un poco algo que dejaría sobre la mesa. El tema de la informalidad en el sector público, pues es un tema, yo creo que mucho tiene que ver con llenar plazas permanentes, con lo que ello implica para el tamaño del sector público, con toda esa reestructuración de salarios y nómina, o digo, no he visto los datos, pero yo pensaría que son contratos por honorarios, que sí sería un poco complicado pensar cómo hacer esto o seguramente sí se puede, pero habría que ver exactamente dónde está esta medida de informalidad que pues constituye una completa contradicción, ¿no?, en el sector público. Pero creo que se refiere principalmente a contratos por honorarios que precisamente buscan un poco más de flexibilidad, pero bueno, creo que es algo que vale la pena trabajar y pensarlo más. Hay algo que me llama muchísimo la atención y creo que es un reto hacia adelante, es que, y tal vez, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo tengo la certeza que es el caso, las cuotas del IMSS son regresivas. ¿A qué me refiero? Las cuotas del IMSS tienen un componente fijo que es independiente del salario. Entonces, cuando uno mira las cuotas del IMSS como porcentaje del salario de los trabajadores, es una gráfica, es una curva dependiente negativa. Entonces yo creo que eso es un reto también hacia adelante, ver de qué forma rediseñar la estructura de cuotas del IMSS para que son regresivas en el sentido de que es más caro como porcentaje del ingreso la formalidad de alguien que gana menos salarios mínimos que alguien que gana más. Es una curva dependiente negativa que creo que es un reto. No sé si en algún momento se llegó a discutir en 2013, pero es algo hacia adelante. Y otra cosa, el seguro de desempleo. El seguro de desempleo creo que es algo fundamental y habría que recordar que la propuesta de seguro de desempleo está parada en la comisión aquí en el Senado. Una propuesta que venía con el RIF, era establecer un seguro de desempleo y cuotas para adultos mayores. Y ambas medidas me parece que pasaron en la Cámara de Diputados, pero se quedaron atoradas en el Senado y hasta donde entiendo sigue aquí el tema. Por temas de cómo financiar el seguro del desempleo, me parece que no hubo acuerdos, pero creo que también es algo pensar hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Pues yo terminaría felicitando a los presentadores y agradeciendo la oportunidad de participar en estos seminarios tan interesantes del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Javier Arias por sus comentarios.
Lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir el espacio para la discusión y quizá en el proceso de dar respuesta a las preguntas que pudieran tener, darle también oportunidad a los panelistas si quieren responder a comentarios que hayan hecho sus compañeros de panel. Yo quizá nada más haría un breve comentario antes de darles el uso de la palabra a la gente del público, que es el hecho de que efectivamente la informalidad es un tema que genera mucho interés y también muchas pasiones, porque es muy malentendido. Y aquí creo que se ha hecho un esfuerzo muy interesante para tratar de aclarar algunos temas vinculados con la informalidad. Normalmente cuando la gente piensa en la informalidad, piensa en una de dos cosas. Uno, en el hecho de que hay gente que no paga impuestos porque está en la informalidad. Mucha gente le molesta mucho eso, es decir, la parte fiscal y la parte de equidad entre informales y formales. Hay otra dimensión, que es la que también ya se aludió, que es el hecho, y a ese caso específico está orientado el RIF, por cierto, y en la otra dimensión, más importante o igualmente importante, es el tema de la seguridad social, que es el hecho de que los trabajadores informales carecen de seguridad social. Entonces, hay quien ve una dimensión y hay quien ve la otra, y entonces llegan a conclusiones completamente distintas respecto a la informalidad. Hay gente que ve la informalidad como un problema para los formales, por la inequidad que esto genera, y hay gente que ve la informalidad como un problema por las características mismas y las condiciones en las que viven los trabajadores informales. Pero hay otras dimensiones que son las que planteó Jesús Waldo, que son las que tienen que ver con estos otros aspectos, en las que a veces no se piensa en informalidad, que es el incumplimiento de normas, de principios sanitarios, él mencionó, y otros que también hay que tomar en consideración cuando hablamos de la informalidad. Ahora, nada más para hacer una reflexión sobre el tema fiscal, me parece muy interesante lo que dijo Javier Arias, que es el hecho de que el RIF, cuando se introduce, mucha gente piensa que el RIF lo que iba a hacer es que iban a pagar impuestos a los informales que se formalizaron. Y sí, en parte es eso, pero me parece que es más importante aún en esa dimensión lo que hizo efectivamente en el ejemplo que menciona, al hacer que una cosa que se rompía en la cadena fiscal, que era el hecho de que empresas formales le vendían a empresas informales, ahí se terminaba la cadena y por lo tanto se podía evadir o eludir, pues que al formalizar a las empresas del RIF, no es que las empresas del RIF necesariamente paguen más, pero sí hace que las empresas formales que tienen relaciones con las que eran informales, ahora paguen más. Eso me parece que es interesante porque, de nuevo, cuestiona de alguna manera lo que uno suele pensar del problema de la informalidad. ¿Okay? Es decir, casi culpar a los informales de las condiciones en las que están, cuando muchas veces, como también se dijo aquí, es el resultado al que se ven orillados ante la ausencia de las oportunidades de la generación de oportunidades de empleo en la formalidad. Entonces, insisto, parece un tema muy complejo y creo que aquí se ha hecho un esfuerzo muy interesante por aclarar estos temas y por plantear algunos puntos para reducirla o para de alguna manera entenderla aún más de lo que ya sabemos. Así es que, digamos, ese era el comentario que quería hacer, digamos, nada más como para cerrar estas tres excelentes participaciones. Y ahora le daremos el uso de la palabra a la gente del público si quieren participar con preguntas o comentarios. Nada más les recordamos que sean relativamente breves, que planteen sus preguntas y si tienen comentarios que sean muy breves y muy escuetos. Les pedimos también que se presenten aquellos que quieran hacer uso de la palabra y los que quieran participar. Nada más les recuerdo también que para propósitos de la grabación y la transmisión en el canal del Congreso, que prendan su micrófono cuando así lo hagan. Entonces, se abre el piso para quienes quieran preguntar, comentar o hacer reflexiones sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. No sé, a ver, ¿quién tomó? A ver, uno aquí, dos, para allá, ¿alguien más había levantado? Sí, el señor. ¿Alguien más? ¿Ahora o en la segunda ronda? Ahí en la segunda ronda, no. Ok, nos empezamos por aquí a la izquierda con... Soy Maritza Rosales, investigadora del Instituto Belisario Domínguez. Una pregunta para Javier Ríos. Cuando hablaste sobre la posibilidad de vincular el RIF con la obligatoriedad de dar de alta a los trabajadores en la seguridad social, me vino a la mente el subsidio al empleo, que también es un gasto fiscal.
y ahí se obligan a las empresas a que si quieren recibir ese beneficio fiscal a través de ICR, tienen que inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social. Entonces, ¿tú ves muy complicado que se pudiera llegar a una regla que justo haga obligatoria esta cuestión entre RIF y Seguridad Social y no dejarla como descuentos nada más? Y esa es mi pregunta. Por ahí. Yo quisiera pensar es que si las políticas públicas están enfocadas también a una exigencia internacional, o por ejemplo como los 8 objetivos del milenio, que ya están pidiendo salud en todo México, ya el seguro popular, las medicinas similares, y en alimentación ya prospera, está llegando a todos los rincones del país, ¿no? En alimentación, y en educación también hay más apoyo a la educación, pero no sé si estén enfocados un poquito a las exigencias externas, ¿no? Pero pues sí ha sido algo como contrario, algo opuesto. Creo que las políticas públicas están enfocadas a olvidar o abandonar al trabajador, ¿no? Hace 20, 30 años cualquiera que entraba tenía base, y a partir de hace 30 o 20 años como que se empieza a crear el moving, el reciclaje, las pruebas de 2, 4 meses, los honorarios, el freelance. Cada vez va creciendo más la fuerza de los sindicatos, y se apoya al empresario o al capital extranjero, y a veces al empleado pues como que se le olvida, no sé. Creo que ese es mi punto de vista, y nadie quiere estar en la formalidad o en la informalidad, ¿no? Son actos que te proporciona, por decir, la administración pública. Nadie está en la informalidad por voluntad, ¿no? Creo que es eso, mi comentario. Gracias a mí, por ahí. Juan Carlos Ramírez, soy presidente de la Organización de Tianguistas del Distrito Federal. Juan Carlos Ramírez, presidente de la Organización de Tianguistas del Distrito Federal, Asociación Civil. Si se acerca el micrófono. La informalidad, si bien la vemos en las noticias como el puesto de la esquina vendiendo películas, sí tiene muchas variables, obviamente, la estamos escuchando ahorita. En el área del comercio, al cual nosotros, un grupo que estamos aquí, somos líderes de comercio, representantes de comercio popular, sí es muy alarmante esta situación, porque si bien hay análisis que ya están dando, haciendo que el empleo formal está en una franca precarización en términos de salario. Es muy poco lo que se está ganando de esos trabajos que se están generando, ¿sí? De los pocos que se están generando, con un salario de verdad muy irrisorio. 2, lo vemos nosotros en el sector de comercio que le llaman informal. Cada vez llega más gente a pedir lugar, cada vez más gente viene a querer vender algo. Se hablaba de la aduana respecto a todo lo que pasa de ilegalidad, ¿no? De comercio ilegal que se vende en las áreas de comercio informal. Pero hay corresponsabilidad, hay una parte que tiene que estar haciendo su trabajo y no la está haciendo. Hay una ley que criminaliza la actividad de piratería, ¿sí? ¿Quién aplica esa ley? Nadie. Hay una aduana que pasan toneladas de ropa usada, piratería, contrabando, y tampoco se hace nada, ¿sí? Criminalizamos siempre la actividad comercial de vía pública, ¿sí? Se criminaliza mucho, y cuando se habla en los medios de informalidad te pasan el puesto, pasan el tianguis. Estamos viendo que es una variable muy, muy amplia, ¿sí? Nosotros, un grupo de personas, aquí presentamos un proyecto integral de incentivo al mercado interno vía comercio popular. Se lo presentamos ahí al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, proponiendo que mientras el sector empresarial solamente manifieste su rechazo al comercio popular e ilegal
o como le llaman ellos, desleal. Y mientras el empresarial no me genere un producto alternativo bueno, barato, novedoso, legal, que demande el mexicano que tiene un salario verdaderamente de miseria, que no le alcanza más que para comprar ropa usada, pues ese es el problema, la precarización del ingreso. 2, el que se sigue permitiendo que se venda lo que está atrás del Palacio Nacional, ¿sí? Todo eso está ahí, es un comercio ilegal, pero que a fin de cuentas nadie aplica la ley. Podemos crear más leyes, pero si no se aplican, simple y sencillamente vamos a estar peor. Hablamos de 2 millones de ambulantes, por ahí apenas hace 2 semanas salió en el periódico que, no me recuerdo quién fue el que hizo el estudio, salieron 2 millones de personas ambulantes en la Ciudad de México. Y eso es verdaderamente alarmante. Y no nos puede extrañar ni podemos pensar que no sea casi cierto esto. Vemos que en la oficina todo el mundo, aunque sea un trabajador formal que devenga un salario, trae el catálogo. Compañero, ahí sí puedes comprarme algo, ¿no? O sea, estamos hablando de la cuestión de salarios. Desde ahí, creo que sí tiene que ser un conjunto de partes lo que tenemos que ir involucrándonos para apostarle a una formalidad. El régimen de incorporación fiscal es harto difícil para alguien que está, por ejemplo, en la calle, ¿sí? Alguien que ya compró su ropa usada atrás del Palacio Nacional y que no le dieron factura, ¿sí? Y yo cuando sacaron en el 2013 el régimen de incorporación fiscal y eliminan el régimen de pequeños contribuyentes, yo dije, esto simplemente va a ser una carga adicional más al que está subsistiendo de lo que puede, como puede y en donde puede. Se tienen que generar acuerdos. Yo insisto y estoy solicitando a través de donde podamos, en cuestión empresarial y en Hacienda, tuvimos algunas manifestaciones pidiendo que el régimen de pequeños contribuyentes, en virtud de que el mismo gobierno no cierra sus aduanas, se permita para el comercio en vía pública. Mínimo, que contribuya. La ropa usada, oye, perdón, pero hay gente que con 200 pesos ya vistió a su familia. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque no tiene más, ¿sí? O sea, sí es un tema muy complejo. Creo que si no tomamos las partes involucradas en una nueva ley o en una ley que vamos a aplicar, pero si no tomamos la parte involucrada, su parecer, qué es lo que te parece, qué es lo que no, qué es lo que te afecta, qué es lo que te puede beneficiar, y hagamos una ley atrás de un escritorio con diputados que no saben de los temas, pues ahí viene el problema, ¿sí? Vamos a aplicar una ley a quien no sabemos. Voy a hacer una ley para el manejo del maíz, pero no soy ni siquiera conocedor de cómo se planta el maíz, cómo se cosecha. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con esas preguntas a darle espacio a los ponentes a que respondan a los comentarios que se han vertido, y si hay tiempo le daremos una segunda, y si hay preguntas, por supuesto, pues una segunda ronda de preguntas. Si quieren empezamos en el mismo orden en el que hicimos la sesión. Bueno, yo para referirme a esta inquietud por los compromisos internacionales, sí, más allá de los convenios o del pacto internacional de derechos económicos que ha suscrito México y de otros convenios que en materia de seguridad social y de salud se deben cumplir, efectivamente en los objetivos de desarrollo para 2030, la Agenda de Desarrollo para 2030, el objetivo número 8 establece promover el crecimiento económico sostenido con empleo de calidad, y en particular hay objetivos y metas que establecen la necesidad de reducir la informalidad, de cerrar también la brecha salarial entre hombres y mujeres, y por supuesto firmar o ampliar el número de convenios ratificados por el país ante la Organización Internacional del Trabajo.
Y eso tiene implicaciones directas sobre el diseño de la política que ahora se tiene que estar implementando. Primero, evidentemente, para cumplir esas tasas se necesitan, o los objetivos de reducción de la informalidad, se necesitan decisiones mucho más arriesgadas, ¿no? Medidas de mayor calado para que transformen las condiciones en las que subyace la informalidad, pero también decisiones que permitan justamente reducir esas diferencias salariales de género, que es uno de los objetivos que que tienen que alcanzarse. Y luego, por otra parte, ratificar los convenios como el 189, que permitiría pues modificar la política para resolver el trabajo del hogar, ¿no? El trabajo remunerado en el hogar, el servicio doméstico. Estas decisiones, por supuesto, tienen que atender esos objetivos y metas, que ya es un tema que tendría en estos momentos que estarse perfilando desde la política pública, ¿no? Y luego la participación, el dirigente de Tianguistas, es verdad, la informalidad propicia que los establecimientos, o más bien los establecimientos informales, permiten fijar precios competitivos gracias a ese ahorro derivado del incumplimiento de la legislación, pero luego, por otra parte, es que mantener una sociedad de bajos salarios garantiza una demanda de esos servicios, de esos bienes y servicios, de manera que se da un encadenamiento entre oferta y demanda muy difícil de romper, que tiene mucho más que ver con lo que ya Clemente señalaba, que es la desigualdad del ingreso, ¿no? Entonces, más allá de las políticas puntuales que podemos estar diseñando para acotar determinadas actividades informales, la decisión de fondo es una política económica que transforme las condiciones económicas del país y que efectivamente permita tener una recuperación del ingreso y de los salarios de nuestros mercados, ¿no? Simplemente para agradecer no solamente su atención, sino estos espacios que nos ha permitido la coordinación del instituto, a Gerardo Esquivel, por supuesto, por fomentar estos espacios que ayudan a entender mucho mejor la informalidad y mucho mejor el diseño de la política, y por supuesto el respaldo que ha brindado para la realización de las investigaciones, ¿no? Sí, yo creo que el tema es sumamente amplio, pero eso de los esquemas internacionales que decía Javier Rivera, ¿no? Jaime Rivera, creo que ahí hay que ver lo que tenemos que hacernos consciente es la sociedad mexicana, qué es lo que está viviendo, ¿no? A la informalidad esta que abarca una población tan grande, ¿qué es lo que va a suceder? Esta sociedad está envejeciendo muy rápidamente, es decir, más rápidamente que lo que todo el mundo estaba previendo, ¿no? En términos de que pues nos alcanzó el tiempo, se acabó el bono demográfico y ahora tenemos un problema de pensiones, tan solo con las pensiones que se tienen que pagar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las gentes que no tienen pensión? Es decir, la informalidad, muchas gentes se van a tener que sumar a esa población envejecida, pero sin pensiones. Entonces, el problema se torna mucho más grave, ¿no? Porque a la presión cotidiana viene una presión de la otra naturaleza, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos que se tendría que incorporar en todo esto, hemos sido incapaces como sociedad de conjuntar al IMSS con el ISSSTE y con todas las instituciones de seguridad social, y después salió ahí un chipote que sacó la Secretaría de Salud, que es el Seguro Popular, ¿no? Pero que no da pensión, ¿no? Da salud, pero no da pensión. Entonces, esa cuestión, tenemos que encontrar una forma en la cual la informalidad podamos tener un planteamiento
para allá, ¿no?, de una pensión ciudadana, ¿no? Es más que el seguro para el desempleo y la pensión ciudadana, pues debían de ser elementos de un mismo binomio, ¿no? Porque si nosotros lográramos hacer eso, cuando menos lo que estaríamos asegurando, ¿no?, es reducir la desigualdad en términos de términos de la seguridad social. Ahora, tenemos que acotar la cuestión de la seguridad social como una cuestión necesaria. Y la otra parte es el Estado, ¿no?, cuál es el nivel de ingresos que debía de tener para poder afrontar, ¿no?, una situación de esta naturaleza, ¿no? Es decir, hablamos de números muy grandes, de porcentajes del PIB muy grandes, ¿no? Entonces, necesitamos más impuestos, ¿no?, y necesitamos mecanismos más ágiles para que las contribuciones puedan ser efectivas. Entonces, la Secretaría de Hacienda está haciendo una tarea que yo creo que es positiva, ¿no?, pero al ritmo de lo que ha estado sucediendo es insuficiente. ¿Por qué? Porque pues sí hay logros, ¿no?, y ahí los mostré, ¿no?, y los mostró también aquí la Secretaría de Hacienda, pero son logros de que son insuficientes, porque lo que tenemos que ver es que son dinámicas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, estamos como entrampados, ¿no? Se necesitan más impuestos para poder dar mayor seguridad social y dar todos los otros beneficios. Pero al mismo tiempo, respondiendo a la cuestión de los tianguistas, ¿no?, sí es cierto, ¿no?, de que vemos a entrar todavía, que hay prácticas comunes de la delincuencia entrando con contrabando y mercancías que se siguen vendiendo. Es decir, vamos a la Merced y se siguen descargando camiones enteros, ¿no?, de ropa de contrabando de los chinos y de los coreanos, ¿no? Entonces, esto, ¿qué sucede, no? Es decir, hay ley, pero no hay ley, ¿no? Entonces, la cuestión del cumplimiento de la ley, ¿no?, yo creo que sería otra cuestión. Pero sí lo que tenemos que englobar, ¿no?, esto es, yo creo que esa reflexión debía de ser una tarea permanente para que pudiera salir cuanto antes, ¿no?, medidas de tipo legislativo que se hagan efectivas, ¿no?, porque de lo contrario, pues lo único que vamos a hacer es complicar más la cuestión y agrandar los números que son necesarios para resolver. Gracias. Sí, bueno, creo que estoy completamente de acuerdo con los panelistas. Es un tema muy complejo y que tiene este ángulo de la desigualdad que es sumamente importante, y el tema de las pensiones que mencionaba el profesor Clemente. Creo que eso por ahí hay que repensar hacia adelante las políticas públicas. Sin duda el RIF es algo importante y se han dado avances, pero por supuesto que es necesario, como decía hace unos minutos, una estrategia integral de la que se utilicen todas las herramientas públicas disponibles con que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Un poco en los temas puntuales, efectivamente, antes voy a ir en orden distinto, la informalidad es uno de los mecanismos en los cuales es aprovechado para actividades que son plenamente ilegales, y creo que hace falta avanzar mucho en ese frente. Se ha avanzado, pero sí tomo nota. Creo que es importante reconocer este tema que mencionaba el compañero de representante de los tianguis. Y también estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Maritza. Yo creo que habría que pensar un poco cuál sería el impacto en estas pymes de hacerlo obligatorio. No estoy tan seguro si la idea de hacerlo voluntario con descuentos,
habría que ver qué márgenes hay, pero en principio sí es obligatorio para las empresas medianas y grandes. Uno pensaría que igual, en el sentido en que el seguro, el subsidio al empleo está vinculado al IMSS, esto se podría considerar. Yo creo que sí habría que hacer un análisis con la información que ya hay, con los microdatos que ya hay, sobre la viabilidad. En principio yo pensaría que sí se podría hacer. Supongo que en la siguiente, a partir de septiembre, que se empieza a discutir la ley de ingresos, sería un momento para subir iniciativas, ¿no? Pero creo que sí tendría que estar muy bien justificado en términos de los posibles efectos que eso tuviera para el funcionamiento de estas pymes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, si hay tiempo, todos unos minutos, si quisiera alguien más participar, hacer una pregunta o comentario a los panelistas, hay espacio para 1 o 2, ¿alguien más? Pues tomamos estas 3 por ahí. Sí. Entonces, 1, 2, 3. Si prende el micrófono. Y si se lo acerca, se lo agradece. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Pavel, asesor financiero bursátil. Pues básicamente comentar que observamos pocos, digamos, incentivos en torno a la formalización, así como, digamos, se ve de primera instancia el panorama. Es decir, la formalidad está asociada por estos días a bajos salarios, efectivamente hay servicios médicos, ahorro para el retiro, es decir, el porcentaje de ley que es alrededor del 6% sobre la percepción es poco, pago de impuestos, subsidios, pues digamos que no alcanzan para el desarrollo del sector de las pymes o pequeñas empresas. Y bueno, evidentemente que esto tiene su vértice cultural. A mí me gustaría preguntar, alguno de los panelistas comentó de medidas arriesgadas en cuanto a uno de los objetivos que por ahí se comentó, relativo a crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas arriesgadas? Me parece muy interesante el enfoque de tratar de hacer obligatorio algún impuesto, incluso el incremento de impuestos es válido, pero me parece que también es un tema de incentivos, es decir, ¿por qué los informales les habría de interesar en todo caso, ¿no? En términos de que a lo mejor valdría la pena en algún momento repensar la política económica, empresarial, de desarrollo sectorial, qué sé yo, ¿no? El campo, la industria, la empresa, ¿no? Ese es básicamente el inquietud. Gracias, la persona que se... Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Matías. Soy estudiante de Economía en la Facultad de Economía. Bueno, mi pregunta va más enfocada hacia el futuro del mercado laboral en México. Sabiendo ya los objetivos que publicó Estados Unidos en la renegociación del TLC, y uno de esos 22 objetivos toca el mercado laboral. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas y riesgos para el mercado laboral mexicano en la renegociación del TLC? Si va a aumentar la informalidad, si dado caso se toca este tema laboral, porque los estadounidenses piden al final de cuentas piso parejo, y qué implicaría para el mercado laboral. Gracias. Gracias. Allá al fondo, por favor, si apagan este micrófono que está aquí. Hola, soy Leonor Flores del Universal. ¿Consideran necesario que haya una nueva reforma fiscal en la que pues estos retos para el régimen de incorporación fiscal que ustedes mencionan pudieran incorporarse, dado de que, bueno, el RIF nació como el programa fiscal estrella de la presente administración, y a raíz de que hubo el cambio en la Secretaría de Hacienda con Videgaray y la salida de Aristóteles Núñez en el SAT, pues el RIF ya dejó de brillar? Gracias. Gracias. ¿Quiere alguien responder alguna de las preguntas que plantearon? Ya sin ningún orden específico. No, en el mismo orden. Ok. A ver, sí.
Respecto a las medidas arriesgadas, me refería a medidas de gran calado, ¿no? Es decir, de mayor profundidad, evidentemente con efectos que terminen transformando mucho más la estructura económica del país, porque como lo veíamos en las cifras, pues esta estabilidad de la informalidad durante mucho tiempo, pues más bien habla de determinantes que están enquistados, ¿no? En las relaciones productivas y en las relaciones de trabajo, y por tanto hay que transformarlas, ¿no? ¿Cómo? A través de reformas, evidentemente, de mayor intensidad, y aquí la respuesta la relaciono con esta última intervención. Si se necesita una nueva reforma fiscal, yo diría que sí. En principio porque se requieren de mayores recursos, como anticipaba Clemente, es decir, la hacienda pública, para echar a andar, por ejemplo, las medidas de seguro de desempleo o pensión universal, o un sistema de cobertura universal de la seguridad social, pues se requiere un financiamiento muy importante. ¿De dónde va a salir? Pues evidentemente de las tributaciones, de impuestos. Y esto exige también una nueva reforma fiscal. Yo no lo dejaría solamente en una nueva reforma fiscal, sino también en una nueva reforma laboral. Hay un instrumento que se nos ha perdido un poco de vista, que es el régimen de subcontratación, que se reformó a partir de la reforma laboral de 2012. Se introdujo una reforma al artículo 15 que regula estas relaciones. Habría que observar cuáles son los resultados de este mecanismo, pero en todo caso, si no ha tenido también un buen desempeño, junto con una reforma de este artículo y otras medidas que mantengan un alto nivel de protección del empleo, es importante en todo caso impulsar una nueva también reforma laboral. De manera que estaré hablando de reformas al mercado de trabajo, de reformas al sistema de salud y de seguridad social, y por supuesto de reformas a la hacienda pública, de mucha mayor, con propósitos de mayor trascendencia, y que por supuesto subsanen algunas de las deficiencias en el diseño o en la aplicación de los instrumentos que hasta ahora hemos visto. Yo creo que el RIF sí ha sido exitoso, ha tenido buenos resultados. El incremento en el número de contribuyentes es favorable, es importante. La recaudación aparente o la recaudación teórica que propicia esto ha sido también importante, pero para mi gusto la principal deficiencia está en que esos éxitos no se han traducido en una inscripción mayor a la seguridad social, y esas son medidas que se pueden subsanar con nuevas reformas, ¿no? Sí. Bueno, lo del TLC, a ver, sí, los Estados Unidos son los que están impulsando más medidas en términos del mercado laboral, más que el mexicano. Es decir, el gobierno mexicano no se ha declarado en ese entorno, y los americanos están pidiendo de que el salario mínimo de México se acerque más al salario mínimo de Estados Unidos, lo cual parece extraño, pero es lo que están pidiendo. Entonces yo creo que eso es positivo, ¿no? En la perspectiva de que unificar los salarios, ahora todo lo que implica eso, ¿no? Ahí, es decir, los americanos quieren un mercado de trabajo barato, ¿no? Pero al mismo tiempo están tratando de impulsar esta medida que habrá que ver, ¿no? Digo, se me hizo muy sorprendente, ¿no?, de que el gobierno de los Estados Unidos estuviera proponiendo una situación de esa naturaleza, ¿no? Pero no se ha dicho nada más, ¿no? No hay un tratamiento más allá de esa medida. Ahora, la cuestión de los incentivos, ¿no?, para que los informales se conviertan en formales. Yo creo que ahí en ese sentido sí tenemos que pensar, ¿no?, de que sí tiene que haber más incentivos, pero al mismo tiempo pensar que los incentivos no pueden ser a costa de sacrificar ingresos públicos, ¿no?
porque la cuestión de los ingresos públicos, pues estamos en una situación difícil, ¿no? Y en la cual hemos tenido que estar sacrificando muchos programas, ¿no? Es decir, los recortes tras recortes tras recortes que ha vivido el país nos han colocado en una situación de muy bajo gasto público, ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que pensar cómo le echamos ganas todos para entre todos pagar más impuestos, ¿no? Van a decir, bueno, que paguen los ricos, ¿no? Yo creo que hay que pagar todos, pero bajo una perspectiva y un esquema claro, ¿no? Porque respecto a lo que decía la señora Flores, ¿no? De que cuando salió Videgaray ya no es estrella el programa. Yo digo que ahí sigue, sigue, y lo que creo es que debía de seguir, debía de tener continuidad, ¿no? En esa perspectiva, porque nos pasamos inventando cosas, ¿no? Y eso es precisamente lo que lleva a una reducción del efecto negativo de la política económica, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es cómo recuperar los niveles de gasto que son compatibles con la igualdad, ¿no? Y entonces para ello es recuperar los niveles de gasto que son compatibles con la igualdad, requiere también es cuáles son los ingresos que son compatibles para que ese gasto público sea factible, ¿no? Entonces yo digo, sigamos adelante y demos continuidad a aquello que ha sido efectivo y corrijamos todo lo que no ha sido efectivo, pero no podemos, me niego a que vaya a haber borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque entonces pues, no se avanza, ¿no? Y entonces esto es de cuestión de continuidad en muchos aspectos, de lo favorable, ¿no? No de todo. Muy bien, pues muchas gracias con ese comentario. Con ese comentario cerramos esta presentación. Agradecemos mucho a todos ustedes su presencia y participación, a los panelistas les agradecemos su trabajo, a Francisco Javier Arias sus comentarios y su presentación también, y los invitamos a que continúen asistiendo a los eventos del Instituto Belisario Domínguez, que continúen pendientes de los eventos que organizamos. La próxima semana, el próximo lunes, tendremos un muy interesante seminario sobre la distribución de la riqueza en México. Esas son las primeras estimaciones que se hacen sobre la distribución de la riqueza. Se conocen muchos trabajos sobre la distribución del ingreso, pero Miguel del Castillo Negrete, un profesor del ITAM, recientemente ha estimado medidas sobre la distribución de la riqueza y las vendrá a presentar el próximo lunes aquí en ese seminario permanente. También les informo que, digamos, para aquellos que les interesen, estamos teniendo simultáneamente con este seminario del día de hoy, mañana y pasado tendremos un seminario sobre violencia y paz que está teniendo lugar hoy en la casona de Jicotencatl, mañana y el miércoles en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en Donceles 14. Son 3 días de trabajo sobre el tema de violencia y paz en un proyecto elaborado conjuntamente con el Colegio de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y jueves y viernes tendremos un seminario muy interesante sobre el sistema de justicia penal, que como saben está siendo muy discutido. Tendremos aquí la presencia de distinguidos académicos, especialistas y conocedores del tema. Durante 2 días hablarán sobre el sistema penal que México necesita, discutiendo precisamente lo que tanto ha estado en la prensa sobre la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, si va en la dirección correcta o si hay que hacerle modificaciones. Esos será jueves y viernes. Y entonces son los eventos que estamos organizando aquí en el Instituto Belisario Domínguez. Como ya se dijo, son para promover la reflexión y el debate sobre los temas de importancia de la agenda nacional. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias y buenas tardes, y les pido un aplauso para los participantes en la mesa del día de hoy. ¿Quieres?